carta, la carta a los romanos, una carta muy suculenta, dijimos. No es casualidad que Lutero haya basado su tesis para la reforma en esta carta, ¿no? En la carta a los romanos, la justificación por la fe y no por las obras. Y nosotros estudiamos esta carta y no la estudiamos para engordar nuestro intelecto, no la estudiamos para saber más de teología, ni parecernos a Lutero en su conocimiento, su gnosis, sino que la estudiamos para que el Espíritu de Dios pueda hacer luz en un tema tan importante como la justificación, la santificación, solo por la fe, solo por la gracia, ¿no? Es un tema tan amplio que venimos viendo acerca de muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Qué vamos a decir? Que como es pura gracia, pequemos deliberadamente. Total, Dios es gracia y es amor, y vamos a ser perdonados. Claro que no, dice el apóstol. Por supuesto que no. Y es una carta tan, tan madura, tan sólida, que el apóstol cada vez que da una enseñanza tiene que estar defendiéndola. Porque críticos comenzaban a tallar para confundir y para o decir que el apóstol estaba enseñando cualquiera, o desviar la enseñanza doctrinal de lo que es justamente la doctrina apostólica. Y cuando algo nos cuesta entender, una vez estaba estudiando con un hermano y había cosas que me costaban horrores, y me decía, cuando algo te cuesta es porque lo estás aprendiendo. Cuando algo ya lo sabes no te cuesta. Yo te digo, vení, subí, vos ya sabés manejar, hace 20 años que manejas, te digo, vení, subí al auto que yo te voy a explicar cómo se maneja, y es una cosa re fácil. Cuando vos agarras y abrís un libro que ya lo leíste y lo entendiste y lo estudiaste, es hermoso leer el libro porque vas como tiro, ¿sí? Cuando viste una película, ya la viste, pero la estás viendo porque te gusta mucho, es hermosa porque te relajas mucho más, porque ya no prestas tanta atención porque ya la viste, entonces ya la sabes. Pero cuando algo te está costando, es porque lo estás aprendiendo. Entonces no, perdonen el término, pero no arrugues, si no entendés, esforzá, pedí a Dios sabiduría, pedí al Espíritu de Dios que haga luz en tu mente, porque de esto se trata. No se trata de estudiar intelectualmente. Estamos en la casa de Dios, siempre los chicos ponen un cartel, uno mayor que el templo está aquí. Así que esto, si no lo entendemos espiritualmente, no tiene sentido, porque va a ser muy difícil entenderlo. Hay que entenderlo espiritualmente y espiritualmente ponerlo en práctica, ¿sí? ¿Se animan? Señor, muchas gracias por este hermoso día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la posibilidad de estar juntos y juntos compartir esta palabra tan hermosa. Queremos entenderla y llevarla a nuestro corazón. Queremos, Señor, llenar nuestra alma con tu palabra y ponerla en práctica. Danos esa valentía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 6, en el capítulo 6 de la carta a los romanos, habíamos visto esta cuestión de morir al pecado, vivir para Dios. Hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo. Entonces, si uno muere, ¿cómo vamos a seguir pecando si ya hemos muerto al pecado? Pero hubo una expresión muy importante que tenemos que tener en cuenta, que esta muerte no era la muerte física, sino cuando la Biblia habla de muerte, habla de la separación de Dios. Por lo tanto, hay una naturaleza caída, esta carne que arrastro está viva y la debo hacer morir. Y ese trabajo es un trabajo
que me toca a mí, poniéndome bajo la autoridad y el dominio de Dios, voy haciendo morir ese Eduardo que me tira a desviarme de lo que es la voluntad de Dios. Entramos al capítulo 7 ahora, y en el capítulo 7 vemos algo que para el judío podía llegar a ser un escándalo, y es liberarse de la ley. La ley, aquella ley que Dios dio al pueblo para que sepa qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, ¿sí? Y es un tema que, si bien al judío podía llegar o puede llegar a escandalizar, para los cristianos lo hemos llegado a interpretar muy mal también, y es un tema más que actual en la vida de hoy. Este tema de el lugar que la ley ocupa en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Yo quiero decirte una cosa: si tu vida personal anda mal, ponete en paz con Dios, ordena tu vida con Dios, busca la voluntad de Dios. Si tu vida matrimonial anda mal, poné tu vida en orden con Dios, tu vida. Si tu vida económica, tu administración anda mal, poné tu vida en orden con Dios. Todos los problemas, si tus hijos están con problemas, si tu familia extendida está en problemas, poné tu vida en orden con Dios. ¿Se entiende la idea? A veces cuando vamos a pedir ayuda por nuestro matrimonio, vamos a pedir ayuda por los dos. Y primero debo poner mi vida en orden con Dios. Y Dios comienza a obrar. Pero es que la otra parte tendrá que hacer lo mismo, pero es una situación que desgraciadamente no la puedo manejar yo. Ojalá pudiese manejar a mis hijos. Ojalá pudiese cambiar el sentimiento de las personas. Ojalá pudiese meterme en el corazón de las personas que quiero y que están sufriendo y que veo que están equivocadas. Ojalá pudiera, pero no puedo. No puedo. Entonces Dios me dice: vos ordená tu vida conmigo y lo demás lo tengo que hacer yo. Entonces, el tema de hoy es un tema que nos tiene que, apunta a ordenar mi vida con Dios, mi vida personal con Dios. Los problemas matrimoniales, los problemas de los hijos, los problemas económicos, los problemas, Dios te va a ir usando en la medida en que vos te pongas en paz y que te pongas en orden en tu comunión con Dios. Si no hay un orden, si mi comunión con Dios no está bien orientada, mi vida está desorientada. Y no voy a poder ser, ni ayudar a mí mismo, ni a los que me rodean, ni voy a ser ayuda para nadie. Todo lo contrario. Complico la vida a los demás. Entonces de esto se trata. Vamos a leer el capítulo 7, ¿sí? Hasta el verso 25 de Romanos, un capítulo hermoso, muy lindo. Y vamos llegando a la serie de estos estudios, al final. Y dice el capítulo 7 así: hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esta ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder.
quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Viene la defensa. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que, sin la ley, yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Y yo cobró vida el pecado, y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso, desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Tranquilos por ese juego de palabras, pero es justamente lo que Pablo quiere desarrollar en este capítulo acerca de la función de la ley y cómo actúa la ley en mí, ¿sí? En mi relación de fe, en mi vida de fe, en mi relación con Dios. Romanos 6, Pablo afirma dos veces, allí en el capítulo 6, versos 14 y 15, afirma dos veces que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero, que la ley de Dios quedó abolida. Segundo, que los cristianos podríamos desconocerla sin pecar. La ley es problema de los judíos, a nosotros no nos interesa. O que la ley tendría un lugar permanente en la vida del cristiano. Son tres posturas que da este sentimiento. Ya no vivimos bajo la ley,
vivimos bajo la gracia. ¿Y para qué queremos la ley entonces? No nos interesa la ley. La ley está abrogada, está anulada. O la ley tiene un lugar permanente en nuestra vida de fe, en nuestra relación con Dios. Indudablemente, estas preguntas son muy pertinentes hoy porque nos ponen de tres diferentes formas ante la vida de fe. Este pensar, si la ley está abolida, pensar, si realmente la ley tiene un lugar en mi vida, o que realmente para los cristianos no tiene interés, me para de tres maneras diferentes en mi vida de fe. Primero, como legalista. El legalista es un hombre esclavizado, ¿sí? Cree que de su obediencia a la ley depende su relación con Dios. Entonces su trabajo es cumplir con la ley mientras procura ser justificado por las obras de la ley. Encuentra en ella un capataz duro, inflexible, implacable, y por lo tanto nuestra manera de vivir la fe es así. Es dura, implacable, inflexible, y llamamos una vida celosa, porque Dios es celoso y ha mandado su ley, y nosotros, obedeciendo su ley, agradamos a Dios. Entonces nos pone en una de estas posiciones como el legalista. La segunda posición que nos puede poner, la del libertino. El libertino va al otro extremo, toma una posición totalmente extremista, rechaza totalmente la ley, culpándola incluso de los problemas morales del hombre. Alguien que me busque el Proverbio 19:3. Si Dios no hubiese puesto tantas leyes, no sería tan malo. Dios tiene la culpa de todo lo que me pasa. Los problemas morales y espirituales del hombre se deben a la ley. La ley condena al hombre, y por eso es que la ley, somos tan pecadores, porque con una ley así, ¿quién puede quedar fuera? ¿Qué dice el Proverbio? Bien, la necedad del hombre, ¿qué es lo que va a pasar a explicar Pablo en el capítulo 7? ¿Sí? La necedad del hombre, el problema que tiene el hombre adentro, que no es la ley, hace que el hombre pierda el rumbo, pero el hombre le termina echando la culpa a Dios. El hombre le termina echando la culpa a Dios. O un tercer puesto, una tercera postura, ¿sí? En mi vida de fe, el creyente que guarda la ley, guarda el equilibrio, reconoce la debilidad de la ley, y ya vamos a ver cuando hablamos de la debilidad de la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de la debilidad de la ley? A causa de la carnalidad de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Entonces, guardamos la ley, reconocemos la debilidad de la ley para poder justificarnos, pero la guardamos y la respetamos como la voluntad de Dios, como el sentir que Dios tiene para con nosotros. Romanos 8:3, ¿qué dice Romanos 8:3? Alguien que me lo lea. Más fuerte, Dianita, por favor. Bien, porque lo que era imposible para la ley. Otra versión que hayan leído. Bien, la ley no pudo. A eso se refiere con la debilidad de la ley. La ley no pudo justificar, la ley no pudo darme la santificación y la justificación. La debilidad de la ley consiste en no poder justificarnos ni santificarnos, puestos que no somos capaces de cumplirla. No es el problema de la ley.
El problema es que la ley no alcanzó, por más que quiso, no pudo, porque el problema es nuestro, no somos capaces de cumplirla, ¿sí? Sin embargo, este creyente se alegra de comprender la ley como la expresión de la voluntad de Dios y procura obedecerla, pero ahora ya con el poder del Espíritu que mora en nosotros. Apunta hacia esa explicación el capítulo 7 de Romanos. Estamos introduciendo para poder digerirlo un poquito más rápido, ¿sí? En síntesis, el legalista teme la ley, está bajo su servidumbre. Como amo, escogió la ley. De esa manera, cuando yo soy legalista, vivo mi fe en servidumbre a la ley, al mandato. El libertino aborrece la ley y la rechaza. Se pierde absolutamente de conocer la voluntad de Dios y vive a su manera. Ahora, el creyente respetuoso la ama y la sigue. En el capítulo 7 el apóstol define, aunque no en orden, ¿sí? Aunque no en orden, estas tres actitudes. Vamos a ver en el capítulo 7, ir recordando a medida que vamos de lo que hemos estado leyendo, pero define las tres actitudes, la del legalista, la del libertino y la del creyente que toma la ley como algo permanente en su vida, la respeta, la involucra en su vida de fe y la trata de cumplir por medio del Espíritu Santo. Estas tres actitudes, rebatiendo al legalista y al libertino y describiendo el conflicto y la victoria del creyente que guarda la ley. Al final del capítulo 7 hay un conflicto, ¿se acuerdan? Este conflicto que dice Pablo, hay dos leyes dentro de mí, no sé lo que me pasa. Allí parece que Pablo debería haber pedido un turno al psicólogo, ¿no? ¿Qué me pasa? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago, no sé qué es lo que me está pasando, encuentro dos leyes dentro de mí, mi mente me dice que haga lo bueno, pero resulta que... Y si termináramos el capítulo 7 como termina literalmente, quedaríamos totalmente desahuciados porque he quedado como vendido al pecado, dice Pablo. Pero gracias a Dios que la cosa no es así. Vamos a hacer un bosquejo del capítulo 7, ¿sí? Y en el verso del 1 al 6, Pablo declara que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Fuimos liberados de su tiranía por la muerte de Cristo. Nuestra servidumbre es a Cristo y no a la ley. Esto le contesta al legalista. Cuando el legalista dice no, que la ley, le dice Pablo, no. Estás confundido. Acá hemos muerto. Y el que muere pone el ejemplo del matrimonio. Cuando alguien está atado a la otra parte por una ley, la ley del matrimonio, cuando una de las dos partes muere, el otro queda libre. Entonces, si nosotros hemos muerto con Cristo, hemos quedado libres de la servidumbre a la ley. Ahora, esto de quedar libre de servidumbre no es pasar de la servidumbre a la anarquía. Hemos cambiado de amo. Mi amo era la ley, pero ahora ¿quién es mi amo? Cristo. Porque el que muere me deja libre a la ley, pero el que resucita me toma para su servidumbre. Entonces ahora ya no soy siervo de la ley, sino que sirvo a Cristo Jesús, al resucitado. ¿Se entiende? Y con esto le da respuesta al legalista. Esto es importante. Estamos viendo en la célula, los lunes, los varones, el tema justamente en aquellos tiempos de Jesús, cuando lo acorralan a Jesús y le dicen, pero vos y tus discípulos no se lavan las manos, no cumplen con el rito de lavarse las manos, no hacen la ceremonia, porque cuando venían del mercado debían lavar las copas, lavar los bancos, los catres,
lavar todo para no contaminarse. Y Jesús les dice, ustedes están presos de mandamientos de hombres. Ustedes viven esclavos de este tipo de tiranía. Pero yo les quiero decir de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y justamente me llama la atención cuando Pablo habla de su mente, porque Jesús dice, del corazón del hombre salen, una lista larga, pero dice, los malos pensamientos. Para el hebreo, el hombre es un todo. El griego divide en su cuerpo, alma o mente y espíritu. Pero para el hebreo el hombre es un todo. Y del corazón, del centro de los sentimientos, salen nuestros malos pensamientos. Entonces esta lucha se da dentro del ser. Se da dentro tuyo, dentro mío. Y el legalista existió siempre, y el libertino existió siempre, y el cristiano existió siempre, ¿sí? El que ama a Dios, el que sigue a Dios, existió siempre. Pero entonces hoy tenemos estas tres posturas, no para que las juzguemos en el que veo al frente, no para que en este momento diga, mira aquel otro, uy, cómo no está fulano. No. La palabra te habla a vos. Estas tres posturas las tengo yo permanentemente de acuerdo a mi comunión con Dios, a la distancia en que estoy con el Señor. Hay momentos que soy legalista, hay momentos que soy libertino, y hay momentos que como cristiano quiero agradar a Dios y me acerco a Dios, ¿sí? Entonces te pido que vos te pares en esta situación, que no te liberes de esta responsabilidad, porque Dios te está hablando a vos. En el capítulo 7, del verso 7 al 13, ¿sí? Él defiende la ley, así como defendió vez pasada esto de que defendió la gracia de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a pecar para decir que Dios es bondadoso? Claro que no. Ahora él se pone en una defensiva de la ley, ¿sí? De los críticos injustos que querían deshacerse de ella por la condición miserable del hombre sujeto al pecado y a la muerte, ¿sí? El verso 12 y 13, él defiende la ley y dice, claro que no. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la ley es mala? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién me llevó a pecar? ¿La ley? No, no te llevó a pecar la ley. Nadie está enseñando tal cosa. El problema está en tu naturaleza caída. Y la ley se sirve, ¿sí? La ley queriendo justificarte, el pecado se aprovecha de ella. ¿Se entiende el razonamiento que hace Pablo? Es un razonamiento que existe dentro nuestro. De esa manera trabaja el pecado en tu vida. No es accidental el pecado. El pecado no es una cuestión casual, que de pronto, bueno, pecamos porque es importante. Hay una canción muy, muy bonita que se llama Cochero de Plaza, que los folcloreros la conocen. Y hay un hombre que hace un relato muy lindo, ¿no? De un niño que estaba en la plaza y dice que le pide al cochero que lo lleve a dar una vuelta. Y dice, por esa curiosidad que tienen los niños de saber cómo funcionan las cosas desde adentro, ¿no? Y es hermoso el niño, porque el niño ve el reloj y a veces uno dice, ¿por qué lo desarmaste? Uno le compra un juguete y lo desarmó todo. ¿Por qué lo desarmaste? Porque el niño tiene esa curiosidad de saber cómo funcionan las cosas desde adentro. Y es interesantísimo saber cómo funcionas vos desde adentro. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué te lleva a querer cumplir la ley más que a obedecer a Dios? ¿Por qué me atrae tanto lo malo si sé que lo malo me hace mal y hace mal a los que quiero? ¿Por qué, si Dios no lo quiere y Dios dice que debo obedecerle para que me vaya bien, yo termino desobedeciendo? ¿Por qué soy transgresor? ¿Por qué me gusta tanto transgredir? ¿Por qué busco el límite? ¿No te interesa saber eso? A mí me apasiona saber por qué funciono así. Y es lo que se pregunta Pablo. ¿Qué me pasa? Encuentro esta lucha dentro mío.
pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Y en los últimos versículos, hasta el capítulo 8, verso 4, Pablo pinta el conflicto interior, este conflicto del creyente, que según Gálatas 5, ¿sí?, esta lucha es entre el espíritu y la carne. Según Gálatas 5, 16 al 18, allí nos define bien que esta lucha que Pablo habla es entre esta naturaleza caída, entre este cuerpo de muerte, ¿no?, entre este cadáver que llevo colgando. ¿Quién me librará? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entre ese cuerpo de muerte y el espíritu que vivifica y da vida, se da esa permanente lucha. Y acaba respondiendo un poco a los capítulos anteriores, esto de que entonces quiere decir que si yo estoy muerto, ya el pecado me es inherente. Entonces, cuando encuentro que el pecado todavía me llama la atención, me pregunto, entonces no estoy muerto. Entonces no quiere decir que yo no he tenido un encuentro con Dios. Entonces muchas veces termino diciendo, no, la palabra o no la entendí o no es verdad. ¿Sí? Entonces, este funcionamiento nos va explicando qué es lo que pasa dentro mío con esta lucha. El conflicto interior del creyente y el secreto de la victoria. Dijimos que si termináramos con el capítulo 7, fíjense cómo termina el capítulo 7. Dice, en conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Sí? Bastante triste terminaría. Pero hay una victoria en esto. Hay una victoria y no nos podemos ir sin ver qué es lo que dice el apóstol. Dice que se usa en cada parte una terminología variada, tal como la mente y la carne, o la ley de mi mente y la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Se resume en el 7:25, donde yo mismo estoy representado como siervo de dos amos. Con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne, mi vieja naturaleza, a la ley del pecado. Esta doble servidumbre, ¿sí?, lo define esta lucha, la define Pablo de esta manera. Es decir, aún como cristiano, si quedo abandonado a mis propios recursos, soy un preso impotente, esclavo del pecado, incapaz de guardar la ley. Si quiero, con mi propia voluntad, castigando mi carne, si quiero fortalecerme y vencer esta lucha en lo carnal, en la vida física, pierdo. Y muchas vidas cristianas, y muchas veces en nuestra vida cristiana, perdemos por esto. Porque queremos pelear esta batalla en la carne, en la psiquis. La queremos pelear en la voluntad humana. Me programo para hacer las cosas bien y pierdo. Y fracaso. Y entro en una mediocridad. Y cuando uno pierde, ¿qué es? Un perdedor. Es feo ser perdedor, ¿sí?